Buenas noches, profesor. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Claudio? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo Hola. amaneció? Le iba a decir cómo amaneció. Fíjese. No sé si me escuchan, Yo sí, por lo pero menos, no estoy profesor. escuchando nada. Aquí está el audio. A ver, ahora. ¿Aló? ¿Me escucha, profesor? Ahí sí. Ok. Buenas noches. Hola, buenas, buenas, buenas. Sorry el atraso. Tuve una reunión de profes acá en la universidad. ¿Ya? No alcancé por la hora a llegar a mi casa, entonces me tuve que pedir una sala acá. Por eso que tengo un fondo distinto hoy. Sí, pues, surgen esas eventualidades casi siempre. Hola, buenas noches, Catherine. Eh, sí, sí, hoy día estoy medio complicado. Y de hecho aquí cierran temprano, entonces peor, voy a tener que hacerla más corta por esta vez, ¿no? Sí, no se preocupe, profesor. Eh, Ver aquí, info, materiales, que era algo con lo que estaba trabajando con todo el grupo. A ver, material descargable. Ah, ¿no tiene el libro, el link del libro a la mano? Profesor, Sí. te iba a mandar el mensaje, Claudio. Apareció la clase sincrónica. Sí, en ese sesiones sincrónicas, sí. Sí, sí, profesor, hubo un problema por parte de nuestro compañero en el cual al revisar la plataforma, ¿cierto? En campus virtual no aparecía la designación de la sesión sincrónica, por tanto empezar a ingresar ahora, como aparece en pantalla, ya empezaron a llegar. Ah, sí, sí. Ay, sí, profe, casi no, casi me voy a la B. Yo dije, ¿qué onda? Chuta. No, pero Eh, ahí nos empezamos a conectar. ya, buena. Profesor, le dejé ¿Sí? el link ahí. No sé si le da el enlace o no. Directo. ¿Cómo? Le Ah, ahí dejé está el aquí. link ahí. Si es que puede llegar ahí. Sí, sí puedo llegar. Claro, porque copié el link, digamos, del botón. No deja, digamos, porque si no lo tendría que descargar. Entonces, para que usted lo pueda descargar. Ah, y me deja descargarlo, claro. ¿Lo dejo o no? ¿Veo no? Bien. Chrome Ah, hizo una buena jugada. descargó como ¿qué es esto? Es como la PPT, es como una guía. Esa es la PPT o no. Claro. Es como el contenido de las PPT, pero en texto plano. Deje buscar el. Pero no el libro, ¿no? No, Pero el libro lo tienen. sí, lo estoy buscando ahora. ¿Y por qué no lo veo acá en la... No está en la Karina plataforma, Profi. profe. ¿No está? No lo No, veo. no. No, Parece que lo sacaron. vamos a arreglar eso al tiro. A ver, voy a ver lo del otro, en el otro curso. Mira, Gracias, Claudio. Gracias, profe. oye, sí, me están sacando las cosas. Profesor, ¿se lo subo a algún drive o no? ¿Ah? ¿Se lo subo a algún drive ahora o no? Si lo Eh, necesitara para ahora. claro, la idea, claro, sí quería revisarlo. Quería revisar algunos De un pasajes. momento y lo subo. Me lo sacaron. Porque yo puse. Está, no, está en material descargable. Yo estoy viendo Código de Ética, segunda edición, y el libro que se había mandado, ¿está ahí? Está en materiales. Cargar el código de ética. Ahí está. Ahí veo Están los código dos. de ética, segunda edición. Sí, Y, y abajo está el libro. y el otro es ética y deontología aplicada en la psicología. Sí, sí, están materiales. Material descargable. Pero no me sale el libro.
Ah, ese no es el libro. Es otra cosa. Esa es la PPT, compañera. ¿Cuántas páginas te salen? No, si yo 11 ahí estaba en ética y leyendo. ontología aplicada. 11. 11. Que es claro, el copiar y pegar de la presentación. Ya, a ver, voy a ir. Ah, sí, tiene razón. Es Sí. El la libro no está. presentación. Gracias, Caro. Disculpe, el libro es Ética y Psicología de Karina Alfaro. Sí, Sí, Sí ese. está en los materiales. Tiene que seguir, continuar, y al final de todas las unidades aparece como un link donde hay que pinchar y ahí se abre. ¿Dónde se apunta este recurso? Sí. Diga la URL. ni yo lo encuentro. ¿Cómo será? ¿Cómo puede ser? Mira, A ver, compartan en la pantalla. Compañeras, porque yo estoy en mi teléfono. ¿Y ese? Sí, está la guía. No, esas son las clases grabadas. No, no está el libro. No sé, estaba así, yo lo vi recién hace un ratito atrás. Yo estaba leyendo Compañeros, libro. Unidad 1. ¿No es este? Sí, Sí, es ese de Karina Alfaro, creo que es. Sí, El au- ese. Ah, sí, sí está. De hecho, parece que está en dos Tiene que partes. estar en la Está un unidad link. 1. Sí, en una está en un link y en el otro está como más descargado. En la unidad 1, si uno continúa hasta el final, ya, uno. Profesor, ahí sección de lectura ahí le envié el libro. complementaria, dice lección número 6, lección lectura complementaria, y ahí está, y uno hace clic y lo descarga. uno. Estamos siguiendo la pantalla de Álvaro y No la pillo. no lo veo tampoco. Más lento para poder Comparto mi pillar pantalla la porque yo lo mostrar. tengo en este momento. Unidad 1. En mi Ya voy pantalla a lo unidad tengo. 1. Ya, unidades. Profesor, ya, A profesor, ya se lo materiales, subí. ándate a Materiales. materiales. Yo lo tengo ahora en mi pantalla. Si quiere comparto. En materiales tienes Ya, que irte. Ándate a unidad unidad 1. 1, a unidad Vale. 1, a Sí, unidad 1. Y ahí entras, ingresas No, no, entrar. ingresas en entrar, entrar. Están las clases. Haces a ética un link ahí en ética, unidad 1, U1, en el lado izquierdo arriba. Ahí. No sé a dónde te fuiste. No sé a Salió. dónde te Entrar, fuiste. po, entrar. Entra ahí. Ahora ahí dice U1, ética y no alcanza a leer más. Profesor, le vuelvo a indicar, le envié el Pero link lo por abres, chat. Vea el chat. Y Ya. dice lectura lo complementaria. abres y al final aparece la 6, lectura complementaria, pero tienes que abrir eso. Aprietas a un clic. Álvaro, haz un clic ahí. Ya lo pusiste. No. Ahí donde dice U1, ética. Ya, Y pero por lo menos lo tengo, deontología si quería mostrarlo. Si aplicada. quería mostrarlo, pero lo tengo descargado igual, así que. Pero Sí, para los que no lo pillan, era la idea. Es que tengo la velocidad lenta, si no es con una mala intención o que no quiero hacerlo, sino que es muy lento. Mi computadora tiene conexión lenta. Sí. Oh, qué malintencionado. Ya, profe, dejamos de compartir. ¿Puede compartir Vela pantalla? la clase nomás, profe. ya. Sí, solamente quería, bueno, igual nos sirve para que todos tengamos el acceso al libro, lo que tengamos garantizado, porque al final eso es lo que uno lee con tranquilidad. Yo me quería compartir con ustedes el ejercicio que he hecho con los otros dos cursos esta semana, es revisar algunas partes del libro, específicamente pensando en la pequeña prueba, yo le digo una evaluación parcial, que está pensada a partir de la próxima semana, debería estar colocada. Que son dos preguntas en realidad, son dos preguntas de desarrollo, ¿ya? Y que van a tener que ver por una parte con dentro del aspecto de la historia de la ética que plantea la autora, pensando en lo que es la ética griega, y por la otra parte la ética contemporánea. Son esas, van a haber preguntas respecto a esas dos. Entonces,
Yo asumo, claro, que no todos han leído todo el libro. No, pero al menos los títulos de la canción, quizás. ¿Mm? ¿Le echaron una mirada? Sí, profesor. Ujú. Y ya voy ya casi terminándolo. Sí. Ya. Si pensamos entonces en, a ver, en aquellos que leyeron el libro o que leyeron la parte que nos interesa en esta primera vuelta. Ética griega. Ética griega, lo que habla la autora de ética griega. ¿Qué es lo más importante que señala la autora en ética griega, a juicio de ustedes? El concepto de moral. Sobre el concepto de moral, ahondar harto en eso. Aparece por ahí lo primero de lo bueno, de lo malo y las consecuencias de mis acciones. El concepto de moral en ética griega. Habla Algunos, como desde la importancia de la felicidad, del ser bueno, del hacer porque te nace ser así, eres así. eh, no con la intención, no con que te lo enseñen. Eso es lo que yo logro entender. ajá, como la felicidad como un elemento a conseguir, me parece que es que lo plantea Sócrates, Sí, ¿no? Sócrates, sí. En parte sí, 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 sí. Vinculada la felicidad con la virtud. Se supone que, de acuerdo a Sócrates, quien es virtuoso es feliz, según, Ajá. según Platón, que escribió lo que decía Sócrates. Lo que decía, claro, porque Sócrates no escribió nada. Así es, así es. Qué buena, ¿eh? Ser tan famoso no haber escrito nada. Que hablen de ti nomás. Sí, pues. Sí, pues, pero efectivamente fue así, ¿no? Sócrates es el que plantea el tema de conseguir la felicidad a través de la virtud. Así es. Bueno, y eso influencia prácticamente casi toda la filosofía occidental hasta el siglo XIX, cuando ya se empieza a cuestionar brutalmente eso, sobre todo desde Nietzsche, y Ujú. que, bueno, ahora, no quiero explayarme sobre eso, pero en su tiempo también Sócrates fue criticado, en efecto, es condenado a muerte. Eh, Ujú. Nietzsche retoma esa crítica antigua a Sócrates y señala de que efectivamente fue bien enjuiciado, pero la mayoría de los siglos que estuvieron entre medio decían que no, que efectivamente Sócrates tenía razón. Oye, Felipe, ¿por qué enjuician a Sócrates? Por dos cosas: por traer nuevos dioses a la ciudad y por corromper a la juventud. ¿Y cuál es la lectura griega? La lectura griega es que Sócrates quería supeditar las pasiones a la racionalidad, Ujú. y los griegos eran pasionales, y quería imponer dioses racionales a los dioses olímpicos, que eran dioses que tenían defectos y virtudes. Ujú. Entonces, claro, para el posterior desarrollo de la racionalidad occidental, Sócrates se transforma más que en un condenado, en un mártir. Y Ujú. obviamente con el apoyo del cristianismo se potencia mucho más la filosofía socrática desde Platón y Aristóteles, por supuesto. Ujú. Pero la filosofía contemporánea retoma esta crítica griega antigua. Y es decir, bueno, tal vez no era tan malo que los dioses no fueran perfectos, porque de esa manera los griegos no se sentían tan aplastados como se sentían los cristianos del siglo XIX, ante un Dios perfecto. Bueno, y ahí se hace toda una vuelta de tuerca fundamental. Pero a su pregunta inicial, sí, Sócrates enseñaba, según Platón, que la felicidad solamente era feliz quien era sabio, justo y bueno, supeditado a la racionalidad. Súper. Gracias, Felipe. Mira, aquí la autora dice que la frase más importante de Sócrates, quizás todos la hemos escuchado, conoce de ti mismo. Debido a esta frase podemos entender mucho mejor que su noción fundamental recaía en saber acerca del hombre. Hoy día ya nos agarramos de los pelos, ya debería del hombre, del ser humano, ¿no? ¿Sí? La ética socrática es racionalista. Racionalista. ¿Qué es racionalista? A ver, pillar a los otros. Pensada, sí, pensada, cuestionada. Mm, Buscaba el uso de la razón. ajá. Claro.
Profesor, Dice- básicamente, disculpe, es un razonamiento reflexivo. ¿Ah? Ujú. El ejemplo no es el razonar por razonar, el razonar por cuestionarse, la reflexión, que va mucho más de la profundidad. Ah, sí. Sí, dice, la ética socrática es racionalista. Sus principales fundamentos son la concepción del bien como felicidad del alma, la concepción de lo bueno, lo útil a la felicidad, la tesis de la virtud, Felipe, ¿cierto? La capacidad radical y última del hombre como conocimiento y del vicio como ignorancia. Y la tesis de origen sofista, la virtud puede ser transmitida o enseñada. A mí siempre me llamaron la atención los sofistas. Me gusta eso de lo... Sería sofista. Sí les quedó claro qué hacen los sofistas, ¿no? ¿Por qué fueron famosos? ¿Por qué se hicieron famosos? Entre otras cosas, por condenar a Sócrates. Sí, yo iba a decir por interpelar. ¿Por interpelar a Sócrates? En Sí, parte sí. eran que en la historia tenían ese rol como de jueces públicos. Ajá. Eran Y eran también maestros de la retórica. y maestros pagados, a diferencia de Sócrates que no cobraba plata. Claro. Pero también eso es decir, tenían un fin político. En muchos. Poder. Poder. Platón fue discípulo de Sócrates, su ética depende estrechamente de su pensamiento político. Aquí la autora vincula con el aspecto político, que es súper relevante a mi juicio. Verifiquemos por qué. Por su concepción metafísica. Consiste en el dualismo del mundo sensible y el mundo de las ideas permanentes. Tiene como cima la idea del bien, de la divinidad del autor del mundo. Y por su doctrina del alma, consiste en el principio de movimiento del ser humano, la razón, la voluntad y el apetito, que son necesidades corporales. Gracias a la razón, el hombre es considerado un ser con facultades superiores, por la razón, ¿cierto? Donde su alma es elevada para formar parte del mundo de las ideas. Su objetivo primordial es que el ser humano se libere de la materia para que descubra lo que realmente es. El alma está atrapada dentro de la materia, tiene que liberarse. ¿Sí? Y lo más importante, con esa liberación, conozca la verdadera idea del bien. Para obtener esta purificación es necesario practicar diferentes virtudes, que toma la idea de Sócrates, ¿cierto? La virtud de la razón, la prudencia, de la voluntad, la fortaleza, del apetito, la templanza. Estas virtudes nos guían o nos limitan una parte del alma. Sí, porque limita también, ¿no? Porque te define un camino, ¿no? Te delimita por aquí, porque en teoría podrías expandirte en todas direcciones. Entonces nos limitan a una parte de la... Cuando encontramos armonía entre estas partes, formamos una cuarta virtud que es la justicia. Y esta parte a mí me llama la atención y la destaco, me gusta. Como el individuo no puede acercarse a la perfección por sí solo, entonces es necesaria la intervención del Estado o comunidad política. ¿Sí? En dicho entorno, el hombre bueno será considerado buen ciudadano. El desarrollo de esta idea del hombre solo se efectuará en la comunidad. Así, la ética entonces desemboca necesariamente en la teoría política. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece súper potente esa parte, súper Sí. clarita. O sea, ojalá fuera así. Ojalá fuera así, eso sería el ideal, pero sabemos que no, no se cumple. No, no son los políticos no son los más morales. Tienes razón, Carolina. Ah, es que ahí saltamos a los políticos. Es un pasito un poco más allá. Hay un matiz de diferencia importante y claro, porque para la filosofía platónica, la política efectivamente tenía que ver con el bien común, con el servicio público. Por ejemplo, después Maquiavelo va a decir de que en realidad el idealismo platónico
es idealista, por lo tanto no es realista, que la política no es eso, que en realidad la política es la búsqueda del poder y que el fin justifica los medios en la búsqueda del poder. Entonces, claro, ahí hay dos como grandes corrientes políticas, de filosofía política. La de Platón, que efectivamente dice que la política es el servicio público, y la de Maquiavelo, que dice que no, porque en realidad el servicio público es un discurso retórico para el verdadero objetivo, que es el poder. Entonces, claro, lo que dice la Caro tiene más que ver con el realismo maquiavélico de la política. Sí, yo creo que son las dos dimensiones que se juntan, ¿ah? Tanto lo público, el poder ¿para qué? Para gobernar sobre otros. Claro. Para más poder, según Maquiavelo. Según En Maquiavelo. el fondo ahí se ve el tema de lo que hablaba la filosofía griega de lo material, que al final lo material lo limita al hombre. De ser moralmente justo o bueno. Ajá. Por esa implicancia. Porque igual hay que recordar que entre mismos miembros del parlamento político se mataban entre ellos cuchillo limpio. O sea, esa era una realidad. Por la ambición al poder. O sea, había que ser valiente para ser político también. Ya. Ahora, lo otro que yo puedo visualizar también, que ahí hay un dilema porque no por el posicionamiento político eso va a determinar el grado de bondad o una buena práctica moral, ético-moral. No porque esté en cierta estratosfera política o sea ciudadano, me va a hacer menos el no ser político. Ajá. Profesor, pero de esa perspectiva, todo ente es político. O sea, nadie, tú dices, no, a mí no me gusta la política. Todos somos políticos de cierta forma, porque viene del polis. Pero tenemos claro que es política. Claro. Pero todo ente es político, de cierta forma. Bueno, se habla del animal político, ¿no? Más adelante lo menciona asociado a Aristóteles, la autora. Es que yo creo que, a ver, sí, si bien es cierto, pueden en un aspecto, pero la política no es mala. El tema está en la ambición del hombre de hoy, ¿ah? Y que desde siempre. Por eso Maquiavelo dijo lo que dijo, porque finalmente fue rearmando esta idea de la política tan ideal. Hoy día se supone que debiesen estar mezcladas, ¿cierto?, en un equilibrio, pero no es así. Ahora, yo hago política, pero yo hago política desde la vereda humanista, de la vereda, no buscando un poder de nada. O sea, uno hace altruismo al entregarse y desvivirse por el bien del otro. Claro, yo recibo un salario por eso, pero no es para nada equivalente a todo el esfuerzo que uno hace finalmente para entregar tanto. Ajá. No Ahora, así el político de hoy, que sabemos cuánto gana y cuál es el efecto que tiene. Ninguno. Okay. ahora eres platónica. Eso es platónico, muy Sí. platónico. Ya quedamos claros ya con la línea de la Carolina. Sí. Sí, bueno, y ahí se da como una suerte de loop recursivo, porque por eso a mí me gusta la frase como se plantea. El individuo no puede acercarse a la perfección por sí solo, y es necesaria la intervención del Estado comunidad política. Claro, en el fondo, para tener la noción de que es bueno, tiene que haber una comunidad, pues tiene que haber algo. Acuerdos. Claro, de lo Para contrario, poder guiar a la población, porque una sociedad sin esa guía, sin esa orientación, no sería un estado, sería una tribu, sería un desorden. En el fondo va por esto lo que explicaba Aristóteles, que o eres Dios o eres animal si no quieres ser parte de esta sociedad. ajá. Angélica. Buenas tardes, profesor, y a los compañeros y compañeras que no había saludado antes.
Lo que pasa es que igual interpreto la frase ahí del texto, de lo que estamos conversando, también como que si el hombre es visto como que es difícil para él o para ella, en el caso de la mujer, alcanzar la perfección, entonces tiene que haber un ente que regule sus acciones. Y ahí empieza a jugar este rol del Estado y de la política como un ente regulatorio y que pone un marco a las acciones. Y que vamos a visualizar si este ser humano, esta persona es, entre comillas, bueno o malo, dependiendo cómo se desenvuelve en comunidad. Por eso la única forma de ver su comportamiento ético es en una sociedad, y esa sociedad va a tener cierto marco regulatorio que se da por esto que estamos conversando. Entonces, la política hay que verla en el marco, en ese marco entiendo yo, no es lo que nosotros vemos actualmente. Desde ahí lo entiendo. Ahí usted me corrige si estoy equivocada. Claro, claro. ¿Sí, Felipe? Tienes la mano. Gracias, Rodrigo. Solo para señalar que efectivamente es súper interesante lo que dice Angélica, y para colocar un contrapunto también histórico de que, por ejemplo, el mismo Maquiavelo y también Nietzsche, sobre todo Nietzsche, señalan que en realidad lo que señala la compañera es muy cierto, muy aplicable, pero solo para los gobernados. Los gobernados son los que tienen que adecuar su comportamiento a las leyes que han creado quienes gobiernan, pero quienes gobiernan no se guían por esas leyes. En el fondo se trata de una doble moral. Hay dos morales, una para quienes estamos supeditados sin poder y quienes tienen el poder. Según estos autores, quienes tienen el poder claramente tienen una escala axiológica de valores diferente. Y lamentablemente eso es terrible en el sentido de que la ley es distinta para quien tiene el poder y para quien no, más allá de lo que se declare desde la misma ley. Ajá. Terrible, pero es lo que plantean esos autores. Esos autores. Sí, tiene sentido. ¿Quién regula los reguladores? Esa también ha sido una de las discusiones bizantinas que hemos tenido también en el gremio cuando pensamos en el rol del colegio de psicólogos, ¿no? ¿Y hay quién regula a los que ejercen la regulación? Pregunta fundamental. Ajá. Bueno, son dioses. Claro. Álvaro. 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 José Manuel también está. Parece que Álvaro tiene el audio abierto. está sin audio, Álvaro. Como dicen bien mis compañeros, ninguna sociedad es perfecta. Tenemos como modelo, ¿cierto?, a las civilizaciones antiguas, ya ejemplificadas, ¿cierto?, que para su época eran avanzadas y eran un ejemplo. Ahora, claro, si nos ponemos cuadrados, ¿cierto?, vamos a entender que sí habían algunos defectos, pero inclusive nosotros, en nuestra época, con todos los avances que tenemos, todavía no somos capaces de llegar a esto, a regular a quienes nos dirigen. Pero sin embargo, existen mecanismos como la Contraloría General de la República, ¿cierto? Existe también, no para el colegio, pero me explico, para los gobernantes, que limitan el accionar. Si un diputado se excede sus capacidades, va a estar la Cámara de Senadores para reprobar la ley o algo que se quiera aprobar. Y aún así está el presidente de esa Cámara y se crean comisiones para regular. Entonces, si uno ve todo el panorama en negro, nunca nos vamos a dejar gobernar. Ahora, si no nos dejamos gobernar, como lo establece Felipe, que quiero que entienda que no es que yo le ponga el punto en contra, quiero hacer el contrapunto, hay que establecer que estamos obligados, porque pertenecer a una sociedad también requiere de que el incumplimiento de la normativa pueda recaer también en penas, ¿cierto?, en cárcel, y esta falta de probidad, en el ideal que debiera cumplirse, si alguien falta la probidad por corrupción, tiene que hacerse cumplir el Código Penal como lo establece. O sea, hay marcos regulatorios que incluso a ellos los regulan. Ahora, si se cumple o no se cumple, eso es materia política, y ahí entramos en un ámbito más complicado. Gracias, profesor. Vale, gracias a ti. José Manuel parece que está
en cola. Sí, voy a bajar la mano. Me fue un poco la idea con lo que estoy escuchando de Álvaro, porque yo no sé si esto es como la madeja del hilo, que van a salir muchos hilos, muchos temas, porque esto, si retomamos, estaba pensando, por ejemplo, en Sócrates. La polis se aplicaba solamente a, como decía Felipe, a los ciudadanos de la polis. Hay una obra de teatro que se llama ¿Dónde viven los bárbaros?, que era una crítica paralela de las reglas que tenían los bárbaros que no se aplicaban, por ejemplo, a ese tipo de filosofía. Entonces es cuando por ejemplo, nosotros pensemos que vivimos en la polis y creemos que vivimos en la luz del saber y criticamos a los bárbaros, pero los bárbaros son felices y no mueren, o mueren creyendo que están haciendo lo correcto. Entonces, esto es como una madeja sin fin, porque eso es como volver al pasado. Pero también quizás podemos ir, no sé, al futuro distópico y pensemos en situaciones, gobiernos, no quiero decir ocupar la palabra gobiernos, estructuras anárquicas, Ya. que también la gente cree que, o sea, no funcionan porque no hay un marco regulatorio o de reglas, como lo dice cierto Álvaro. Y ahí después, no sé, volvemos a otros autores como Foucault, que es como, siempre tiene que haber alguien que nos castigue, como un dios, o cuando decíamos otro que nos regule. Entonces, esto puede ser como de sin fin, porque es como, bueno, ahí podemos ver otras cosas más lejos del poder, el hedonismo, el narcisismo, la cultura, los intereses, lo subyacente que tenemos, qué tan complejos somos, el locus de control, y así podemos terminar, no sé, miles de cosas. Parece que la evidencia dice, ¿cierto?, histórica, que no importa lo que digamos o pensemos, siempre vamos a necesitar algún tipo de marco regulatorio, por mínimo que sea. Parece ser. ¿Qué nos Es que implica igual ahí acá? entra la ética propia, profe, porque ahí también hay otra forma de regularnos. Uno también tiene una formación, tiene costumbres, tiene una crianza, y eso también nos hace decir cumplir, porque podríamos entrar en este eterno debate de no querer cumplir por mis libertades, pero aún así está este marco y los acuerdos, por ejemplo, que establece el colegio de psicólogos, ¿cierto? Que dice cómo tenemos que regularnos, porque si no, no habría una forma, no habría una correcta praxis. Eso Karina Alfaro también hace resalte de eso, más adelante. Y hay Ajá. formas de salir de la problemática ética, moral, práctica. Gracias, profesor. Y Gracias a ti. comparto la opinión de mis queridos compañeros, y es un aporte nomás. No Sí, quiero por supuesto, mencionarlo. todos son aportes. Felipe. Gracias, Rodrigo. Obviamente este tema es súper interesante, precisamente porque genera debate, si esa es la idea de este tipo de espacio. Estaba pensando, por ejemplo, respecto de la moral, de las disposiciones entre lo bueno y lo malo que hacemos los seres humanos en comunidad, de lecturas muy distintas, de otro pensador, por ejemplo, de la sospecha, que efectivamente es el padre del psicoanálisis, Freud. Para Freud la moral no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo. La moral tiene que ver con que el ser humano tiene raíces que son, digamos, amigables, pero que también tiene pulsiones que son violentas, y que esas pulsiones violentas significan que por lo general va a tener una reacción de rechazo para la otra tribu, y que como tiene que vivir en comunidad y no se pueden matar entre ellos a cada rato, hay un mecanismo social y psíquico que introyecta esa pulsión de agresividad hacia el exterior. Y ese mecanismo que introyecta la violencia, pero en vez de hacia afuera, hacia adentro, se llama conciencia moral. Y ahí hace un link también con lo que señalaba Nietzsche, que le llamaba a la moral el gusano de la conciencia, en el fondo, que es castigarte a ti mismo. Obviamente es una lectura crítica, es una lectura también disruptiva. Yo creo que esos pensadores lo que querían hacer era liberar un poquito a la sociedad victoriana que había en Europa en esa época. Claro. Pero lo que voy es que, claro, el tema de la moral a veces no es tan moral.
A veces la moral tiene su lado oscuro también. Sí. Para Sócrates no. Para Sócrates la felicidad tenía que ver con la conducta moral, pero no todo el mundo opinó lo mismo. Lo otro que quizá, y otro elemento que quizá muy moderno, que no lo alcanzamos a ver, que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones éticas con un marco moral que lo que hace es que las personas sufran? Porque eso también está muy arraigado a lo cultural. Claro, el marco moral puede generar sufrimiento. Esa es la inquietud, ¿cierto? Sí, pues, podría. O sea, más que quizás podría, yo diría que la historia nos ha dicho que lo genera. A ver, tírate un ejemplo. No quiero, no sé, que sonaste esto como... Lo voy a decir como, por ejemplo, con los discapacitados. Pensemos Ya. cuando teníamos los paradigmas estos muy biomédicos, eugenésicos. Ajá. No sé, gente que nunca pudo. Hay una... No, lo voy a hacer como desde la narrativa mejor. Hay una película de una chica que tiene unos papás que son creyentes ortodoxos. No voy a decir qué religión, pero son muy creyentes ortodoxos. En los Ya. 60. Ella vivió toda la vida como epiléptica. La medicaban porque el cura le decía que tenía un demonio. Pensemos que en los 60. Y ella decidió ir a la universidad. Y en la universidad ya no era epiléptica. Pero cada vez que ella volvía a su casa, era epiléptica y tenía que tomar medicamentos. Entonces, en esta como narrativa que ella misma se hacía, ella tenía que ser epiléptica porque la sociedad, su sistema familiar, la obligaba a eso. Y ella sufría y escribía en su diario. Entonces, bueno, esto es una película muy antigua. Ahí ella contaba cómo la sociedad al final le pedía un rol. Y así podemos hablarlo, no sé, los homosexuales, los discapacitados, la gente que tiene, no sé, el poliamor, cuando otros con otro marco moral se sienten con el derecho de hablar de, no sé, las minorías a través de la historia, siempre se han visto enfrentadas a eso. Claro, claro. Sí, ¿ah? Buena. Claudio, ahí está con la mano indolente. Sí, profe. Igual, digamos, una aportación, digamos, básicamente a través de los procesos históricos, ¿ah? De las gobernanzas, básicamente, y también diferenciar de lo que es Estado con gobierno. Y lo que decía José Miguel también, José Manuel, disculpa. Eh, digamos, incluso voy a ir a hacer como esta analogía. Incluso un gobierno puede ser una familia, ¿ah? Que se va adecuando a ciertos patrones, obviamente, a través de las leyes. Por eso viene como este proceso de inclusión, y hoy día miramos como una mirada súper abierta, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con los procesos históricos de gobernanza y obviamente, digamos, con los estilos de gobernanza. Ejemplo, ¿qué pasaba en la dictadura? Estábamos conquejados, teníamos sufrimiento de distintas índoles, oprimidos. En cuanto a los países nórdicos, ya estábamos muy avanzados. Y recordemos que fuimos uno de los primeros países, digamos, a tener, digamos, este tipo de dictadura, que después se fue expandiendo a través de toda Sudamérica. Pero está muy ligado con lo que decía José Manuel, ¿ah? Pero yo lo llevo a un tipo más macro, ¿ah? Creo que es muy importante esa aportación de José Manuel. Eso, profesor, por mi parte. Gracias, Claudio. Carolina. Yo lo voy a llevar a algo más aterrizado y más actualizado. Y algo que nos puede ocurrir en cualquier momento. Yo soy súper animalista, he recogido muchos animales, trato de tenerlos lo mejor que puedo. Pero hoy día mismo me pasó que venía en carretera, zona rural, se atraviesa un gato. Moralmente, mi corazón inmediatamente actúa y no freno, pero sí saco el pie del acelerador porque sabemos que si frenamos duplicamos la velocidad y sería peor. Y pude esquivarlo. Y afortunadamente no retrocedió, avanzó, porque si no, igual lo atropello. Entonces, moralmente, yo hice lo que sentía correcto. Pero ¿qué pasa si el gato igual retrocede o no hubiese tenido el espacio para poder frenar y atropello igual al gato?
o no hubiese podido esquivarlo porque venía otro vehículo de frente. No lo logro esquivar. ¿Cómo quedo yo? Eso me produce un sufrimiento a la familia que quizás no va a llegar su gatito, va a producir un sufrimiento. Y ya eso ya es un conflicto moral, tan simple como eso, tan mínimo quizás, ya es un conflicto moral. Así lo veo yo. Ajá. Así de fino hilo, digamos, para mí. Por eso también en mi ejercicio de profesión trato de ser muy, muy, muy precisa, muy correcta, muy juiciosa, analizar muy bien el caso, la situación, derivar si no me siento capaz, si no tengo las herramientas, si veo que no hay logro, detener, porque hay también costos que los papás asumen, hay papás que se esfuerzan mucho por pagar sesiones, ¿cierto? Y si yo veo que no tengo resultados, ya sea porque yo tengo mala praxis o no soy capaz, o el niño no está dando o niña no está dando lo mejor, o falta las sesiones, qué sé yo, bueno, hay que ser honesto y parar. Y ahí para mí eso es ser ética y moralmente correcta. Para mí. De acuerdo. Profe, pensando en la pregunta que hizo, me voy a lanzar a la aventura que nos dio. Búsqueme una forma de gobierno que sea malo. Y dándole el punto a Felipe, dándole el punto a José Manuel y también a lo que establecía el compañero Claudio, podríamos establecer cuando los colonos, ¿cierto? Hablamos de españoles, portugueses, ingleses, llegaron a lo que era el Nuevo Mundo. Se estableció una sociedad a la cual los aztecas no estaban agradados con ese tipo de gobernanza y que se vieron forzados por una diferencia abismante en tecnología de tener que entregar el poder a la fuerza. Independiente que la religión y la nueva cultura sea un mecanismo coercitivo para manipularlos, porque créanme que en esa época, siendo así incivilizados, ellos se sentían cohibidos por estas por estas ciertas personas. Entonces ahí le doy el punto a José, le doy el punto a Felipe y a todos mis compañeros. Yo creo que ahí ese fue el peor ejemplo de gobernanza, el peor ejemplo de sociedad que se impuso a culturas tribales, ¿cierto? Que también tenían su forma y tenían su regla y forma de gobernar y que lo llevaban bien. Pienso yo que, o por ejemplo, cuando un ejército alemán llegaba a cierta ciudad, también imponía a sus gobernantes. Y eran unos déspotas, violaciones a los derechos humanos. Cuando ya se recae en eso, hay mala praxis de la gobernanza o de poner una sociedad a la cual esa sociedad no se quiere someter. Gracias, profesor. Gracias a ti, Álvaro. No sé si alguien quiere agregar más algo, pero les cuento que aquí me están apretando porque me van a cerrar. Sí, yo lo dije. Profe, estamos cortos. Sí, que lo iba a tener que hacer hoy día cortito porque tenía reunión de profesores acá en la universidad y pensaba llegar a mi casa, pero no alcancé a llegar a mi casa para poder conectarme a las 8:30, 8:35. Entonces me tuve que conseguir una sala y todo, pero además, como están de vacaciones, llegan temprano. Dani. Profesor, quiero hacer una consulta que se sale un poco de la temática, pero que me ha estado dando vueltas en estos días y siento que esta es la asignatura más apropiada para preguntarlo. ¿Por qué no se nos realiza un test psicológico a nosotros como futuros psicólogos? Porque siento que sería tan importante que se hiciera eso. Qué buena pregunta, Dani. Pero qué buena pregunta. Yo soy de la época en que nos hacían test psicológico. Yo entré a estudiar el año 91, la carrera, en la Universidad de Tarapacá. Y antes de estar ser aceptado en la UTA, así le decimos a la UTA, a la Universidad de Tarapacá, me tocó hacer examen psicológico en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, en la Católica de Valparaíso y en la de Tarapacá, en 3 universidades. Y en la Católica de Valparaíso quedé rechazado.
pero en el Paraíso quedé aceptado y en Tarapacá también. Y finalmente decidí por Tarapacá. Bueno, les voy a contar brevemente, me echen de acá, lo que yo sé, porque en realidad no tengo información tampoco de primera mano, pero lo que yo vi siendo estudiante y luego después titulado. Yo me di cuenta que con el tiempo las distintas escuelas de psicología fueron retirando los exámenes psicológicos de entrada a la carrera. Lo fueron retirando de a poco, básicamente porque el discurso que se instaló y que había es que se producía una suerte de discriminación indebida. ¿Ah? Y dentro de las discusiones o las conversaciones que se daban, esto también está mediado con un proceso también de, ¿cómo decirlo?, de explosión de programas de psicología. Ah, piensen ustedes que cuando el año 91 yo entré a estudiar la carrera, en Santiago habían solamente 3 escuelas de psicología, o sea, estaba la Católica, la Chile, perdón, y 3 privadas. Eran 5 escuelas de psicología en todo Santiago. Y en regiones había muy pocas, habían como 4 o 5, también distribuidas en todo Chile. Entonces, pero la carrera se empieza a masificar. Empieza a sacar cada vez más programas de distintas universidades. Entonces empezó a generar una tensión ahí entre ¿cómo decirlo? La posición más académica, científica, versus la posición más comercial. Se empezó a generar esa tensión. ¿Por qué? Porque es una carrera, hasta el día de hoy, que mucha gente quiere entrar a estudiar. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la mayoría de las universidades, es una buena fuente de entrada, de recursos. Entonces, se empezaron a generar discusiones como, por ejemplo, cuál era el puntaje mínimo de entrada. Antiguamente, por la época, yo digo antiguamente, el año 91, no es tan antiguo, tú tenías que tener, para quedar en Santiago estudiando, un mínimo de 680 puntos en la prueba de actitud en ese tiempo, el último matriculado. Pero después las universidades, y principalmente las privadas, empiezan a eliminar los puntajes de entrada, como se diría abrir la compuerta. Y en ese proceso también de abrir la compuerta, empieza a tomar fuerza este argumento de que, mira, las pruebas psicológicas es complicado porque se puede generar una suerte de discriminación, se pueden vulnerar ciertos derechos, además que si se levanta la información de que alguien tiene alguna patología mental, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de eso también? Y por otra parte también surgió un discurso que también aparece, y todavía lo escucho mucho, de que está bien que la gente entre a estudiar psicología porque una cosa es estudiar la carrera y otra cosa es ejercerla. Entonces, ¿por qué vamos a impedir que todo el mundo pueda estudiar psicología si es que quiere? Ya cuando ejerza, ya es otro problema. Pero mira ahí cómo se pasa por alto el problema que tocábamos en la primera clase, que en realidad no hay ningún ente que regule la praxis profesional. Entonces, cuando las universidades titulan, entregan o sea, en nuestro ordenamiento jurídico chileno, pienso yo, está delegado un poder muy relevante a las universidades porque entregan el título y entregan el grado. En otros países solamente las universidades entregan el grado, pero no el título, porque el título está regulado por entes intermedios como similares a los colegios profesionales. Así que, en mi opinión, por moda. No hay ningún estudio que, por lo menos que yo conozca, que aporte datos concretos en términos de sustentar una decisión de por qué retirar el examen psicológico para el ingreso a la carrera. No. Tampoco conozco estudios que generen alguna información de que, bueno, en función de todo este tiempo que existe la carrera sin examen de psicológico de admisión, bueno, ¿cuál es la evaluación que hacemos los psicólogos de eso? O las escuelas de psicología, ¿qué evaluación hacemos de eso? ¿Fue buena decisión? ¿Fue mala decisión? Yo, por lo menos, estudios de esa naturaleza no conozco.
Dani o Angélica. Parece que la Dani quedó con el... O Dani estaba con el... Dani, dale. No, quedó la mano levantada, la bajo enseguida. Ya. Angélica, entonces. Angélica Melita. Angélica, sí. Lo que pasa es que yo me hago la siguiente pregunta. Bueno, yo soy docente de la universidad, de la carrera de enfermería, y tengo media jornada ahí. Y es una pregunta que nosotros igual nos hemos hecho. O sea, creo que también, ¿por qué solo los psicólogos y por qué no a los profesionales que van a trabajar en el área de la salud, a los que van a trabajar con niños, los futuros profesores? Entonces, ahí está el tema de el no discriminar, porque si yo aplico un test, debería aplicárselo, principio de justicia, a todos. O no se lo aplico a nadie, o se lo aplico a todos, porque si no puedo caer en discriminación. Y la política de la Universidad de Concepción fue esa, el no discriminar a nadie. Ahí también yo conozco colegas psicólogos, psicólogas que están de acuerdo, otros no tanto, pero bueno, eso es. Y lo otro, que claro, es un tema sumamente delicado, porque a mí de manera particular yo hago un complementario a estudiantes de distintas carreras y tuve que hacer un informe por un estudiante en el cual pesquisé ciertas conductas. Era un estudiante de pedagogía, pedagogía general, y me parecieron situaciones muy delicadas. Entonces tuve que hacer un informe y exponer la situación al jefe de carrera, porque de repente también como entran libremente por un puntaje, nos encontramos después en la marcha con situaciones complejas. Lo mismo nos ha pasado en enfermería. A mí ya en mi historia de docente me ha tocado hacer 1001 informes sobre situaciones que se han pesquisado, sobre todo cuando los chicos empiezan a ir a práctica, que son complejas. Porque claro, no está este filtro, digamos, para ver cuál es la integridad emocional, por llamarlo así, que tiene el estudiante o futuro profesional. Bueno, eso quería complementarme, contar un poquito de la experiencia de acá. Súper, gracias Angélica. Claudio. Profesor, básicamente igual, ejemplo, voy a contar mi breve historia que tiene que ver con la experiencia. Yo estudié psicología anteriormente, 2 años en la ARSI, y en ese momento igual me hicieron un test psicológico, ¿ah? Y eso que igual no fue hace mucho tampoco, pero... Y sin embargo, yo, ojo, desde mi pleno, de mi experiencia nomás y de hacer como una reflexión, encuentro que se fue como homogeneizando todo esto, digamos, a través del marketing. Ojo con eso, cuando nacieron con universidades privadas y todo eso, o sea, dijeron, ejemplo, ¿qué no entra más? Po? Lo que usted hablaba anteriormente. De hecho, hay una psicología, una carrera súper barata, lo mismo que trabajo social. Son carreras totalmente baratas. Ejemplo, los programas son baratos, no hay laboratorio de por medio. Entonces empieza como la regulación del mercado. Lo veo de esa forma más que nada. No quiero creer, digamos, que las universidades lo hacen más que nada de un sentido de igualdad y equidad. Quizás voy a caer, digamos, en ser muy positivista en esto, ¿ah? Pero yo lo veo desde ese prisma, profesor. Eso. Vale, gracias Claudio. Carola. Al tiro, al tiro, al tiro. ¡Ah! Ahí sí. Sí, yo creo que por una parte el tema del marketing, del ganar más dinero, ¿cierto? Sí hace que se abra así nomás. Pero también viene internamente, volviendo a lo mismo y haciendo alusión al contenido, ¿cierto? Éticamente, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo posicionada? ¿Para qué voy a estudiar esta carrera? O sea, ¿me quiero analizar? Voy a un psicólogo. Tengo etapas de mi vida que no están resueltas, terapéate. Antes de, porque éticamente yo no podría estar tratando a otros, ¿cierto? Absorbiendo muchas también historias densas, difíciles, duras, si yo no estoy capacitada para hacerlo. Es por eso que también creo que los psicólogos permanentemente hacen feedback con algún colega. Personalmente también lo hago. Yo hago ese ejercicio, yo voy a terapia una vez al mes, por lo menos, a devolver, digamos, historias que marcan, que uno llega a su casa
con el estómago apretado, ¿cierto? Y quisieras traerte a tu casa a esos niños y no puedes porque no se debe, ¿cierto? Quisieras meter preso a papás, mamás, abuelos, tíos y tampoco es llegar y hacerlo, entonces Pero puedes. Disculpa que te interrumpa. sí, sí, pues obvio, si la situación amerita vulneración, claramente OPD y de ahí para adelante. Eso claramente uno lo hace, pero también sabemos qué sucede con estos organismos. Pues, entonces, finalmente viene todo un cuestionamiento ahí, que es propio, personal. Entonces, siento que también es súper adecuado el asistir a terapia sin miedo, sin resquemor, y ser súper humilde en reconocer que hay momentos en los cuales pueden haber situaciones, casos y situaciones personales también que hacen que te superen nomás y ¿por qué no? Si es como ir al médico si me duele la espalda, pues, Claro, ¿cierto? claro. Es eso. Ujú. Entonces también eso parte de la responsabilidad personal y ya aquí habemos puros adultos, entonces tenemos la claridad y por qué entramos a estudiar, tenemos que tenerla, tenemos que tener claro por qué y para qué. Súper de Eso, acuerdo. profe. Gracias. A usted. José Manuel. Sí, yo quiero decir que estoy solo en algunas partes de acuerdo con lo que ha dicho Carolina, Angélica y más con Claudio. Con lo que dijo Carolina, por ejemplo, nosotros somos adultos y ella como que dice que nosotros deberíamos saber por qué estamos aquí. O sea, yo creo que hay gente que no sabe ni por qué está en la vida. Y creo que esto es como muy dinámico. Entonces pienso que como hay gente que no sabe por qué está en la vida, porque a mí me pasa, yo creo que a todos nos pasa, es como de ser humano, eh, y aquí lo voy a enlazar con lo que dijo Angélica. ¿Por qué no aplicar un test? Porque ella como que dio a entender que habían estudiantes de distintas carreras que tenían conductas que lo más probable no fueran tan prosociales o cuestionadas moralmente. Eso me imaginé yo cuando ella dijo eso. Y que pareciera que al hacer un test yo puedo prever esas circunstancias. Yo creo que quizás sí, pero también quizás no. Quizás ese filtro no le va a permitir a otros que tienen otras habilidades, que como lo decía Carolina, por eso decía yo, en parte estoy a favor de lo de Carolina y en parte no estoy a favor, por ejemplo, de lo que decía Angélica Melita, porque creo que ahí hay un concepto como de cuando ella decía, hacia todos se aplica lo mismo o a nadie se aplica lo mismo, pero para todos igual. Entonces, el para todos igual es un concepto que también se ocupa mucho en la pedagogía diferencial, o sea, en la psicopedagogía también, que es como dar a cada uno lo que necesite. Y esto es tan dinámico que cada uno sabrá en el intertanto qué es lo que necesita y cuáles son sus habilidades. O sea, yo ahí también estoy de acuerdo cuando usted dice, entrar a estudiar psicología no quiere decir que yo la practique de una manera muy clásica. No quiere decir que esté todo el día escuchando pacientes. Puedo dedicar o buscar mis habilidades en otras cosas, y eso es muy de la pedagogía. Entonces, por eso yo quería compartirlo, porque eso es de la pedagogía. Nosotros brindamos habilidades a los que quieran tener las habilidades, y eso tiene que ver quizás como, no quiero decirlo ya muy socrático, como de justicia social, creo que le dicen ahora. Antes era como equidad, ahora es justicia social. Y tiene que ver con eso, con que es una cuestión pedagógica, más que como de término. No creo que tenga que ver con que yo voy a ser el psicólogo que va a estar escuchando todos los días drama, porque por ejemplo, yo como adulto me matriculé en esta carrera, nunca pensé hacer eso al final de esta carrera. O sea, no es mi fondo, por decirlo así. Ajá. Y también sí con lo que estoy de acuerdo con Carolina, que creo que más que un test sería más útil que todos vivieran un proceso terapéutico de acompañamiento, que sí les permitiera como, o de la pedagogía, o del coaching, del, no sé, lo que quieran, psicopedagogía, saber cuáles son tus habilidades. Esto es como
yo me veo en esto, seré bueno para esto, no seré bueno para esto, tendré esto, porque a mí, bueno, esto me toca en particular porque como que siempre he vivido con el sistema esto de los grupos minoritarios. Entonces siempre son algunos grupos minoritarios, personas con condiciones psiquiátricas, no pueden estudiar ciertas cosas porque pareciera que ya de entrada no tienen ni la oportunidad de probarse. Y creo que todo siempre es muy dinámico, o sea, alguien puede entrar hoy día con todas las ganas y no sé, en un año más, no sé, tenía un accidente, se te muere alguien y no tenías la motivación de antes. Entonces, creo que eso es como muy, de nuevo, lo vuelvo a decir, como muy del paradigma de lo complejo. Esto es tan dinámico que es difícil de proyectar y por eso no estoy quizá a favor del test psicológico. Está bien. Gracias, José Manuel. Felipe, el último y cerrando, para que no nos dejen aquí encerrados en la universidad. No te esperaron a ti, Rodrigo. Solo señalar que efectivamente la pregunta que hace Dani me parece fundamental, pues nos lleva de nuevo a tierra derecha respecto de lo que es una ética ontológica. Y también lo que a mi criterio responde Carolina también nos sitúa de manera súper precisa. Al igual que Angélica, a mí también me toca trabajar en universidades, y este es un temazo. Solamente quiero señalar que no ahondar tanto en el perfil de ingreso, porque este es un tema de perfil de ingreso, el tema del diagnóstico inicial a través de test o no, es un tema de perfil de ingreso. Hay toda una lectura respecto de la ley de inclusión y cómo se aplica en la educación superior y que está vinculada con esto. Pero también quiero rescatar algo que dijo usted, profesor, y que tiene que ver con cómo los elementos del modelo también juegan acá, del modelo de sociedad que tenemos. Pero no desde la óptica de la institución, sino de la óptica de nosotros como estudiantes que ingresamos. Digo nosotros porque también nos toca, en este minuto estamos en el rol de estudiantes. Lo que yo veo en mi pega, en diferentes carreras en realidad, y lo que he visto en otras universidades, es que hoy en día nuestras generaciones, digámoslo así, que nos criamos y probablemente nacieron en el modelo, tal vez entran a estudiar para pensar en qué la carrera les va a beneficiar su proyecto de vida, lo cual es súper válido, está súper bien, pero no necesariamente en cómo esa carrera va a permitir que ellos ejerzan un servicio a la sociedad. Eso nos hemos encontrado muchas veces, en el sentido de que, claro, es por qué finalmente entré a estudiar, que es un poco lo que se preguntaba Carolina, tener claro, tal vez, para qué servicio social yo entré a estudiar esta carrera. Y no solamente, uno lo nota en la educación superior, que ahora hay muchos cabros que te dicen, sí, pero es que usted me tiene que entregar esto, a veces incluso hasta calificaciones, porque yo estoy pagando. Claro. Y uno le explica que en realidad uno no está vendiendo computadores ni está vendiendo televisores, sino que uno está en un proceso formativo y que eso no es un objeto y que también tiene responsabilidad el estudiante. Pero lo que voy yo es que en el fondo de eso tal vez tiene que ver con cómo nos afecta el modelo, como estudiantes y también como docentes, en el sentido de que uno no está optando por un objeto que uno quiera tener porque a uno le gusta, sino que uno en realidad se está formando para aportar a los demás. Y en ese sentido, y con esto concluyo, si bien el perfil de ingreso no estoy muy seguro que un test sea la mejor manera de asegurar un perfil de ingreso idóneo o no, de verdad que no lo sé. No lo sé, no me la voy a jugar con una respuesta. Sí tengo claro que el proceso formativo sí debiera generar filtros. Para eso es el proceso formativo. Para que, si bien tal vez cualquiera pudiera entrar, no cualquiera puede salir. Eso, profe. Disculpe lo largo. Súper, no, súper. Sí, yo creo que va por ahí la cosa. Podría, de hecho, voy a abrir un tema dentro del foro con el tema para que lo podamos seguir comentando ahí. Pero sí, yo creo que va por ahí, Felipe. ¿Eh? Yo concuerdo que va por ahí la cosa. Hay universidades que tienen dentro de los programas de psicología algunos ramos que les llaman como taller de desarrollo personal, pero es como uno o dos, pero una cosa puntual, pero no como un proceso a lo largo de toda la carrera, que yo creo que por ahí estaría la clave. ¿Ah? Sí.
Ya, chiquillos, oye, son súper buenas las... Yo pensé que iba a ser más corto. Yo creo que estas clases las vamos a tener que hacer con una copita de vino, con pisco sour, algo así, Ahora va a tener que quedarse ahí, pues. Va a tener que pasar de largo. Exacto. Oye, sí, me tengo que ir porque estoy acá en Los Héroes. Ustedes, bueno, creo que la mayoría conoce Santiago. Estoy acá en Los Héroes. Y dicen acá que se pone complicada la cosa hasta ahora. Así que ya, nos vemos y llegando a mi casa les coloco el foro. ¿Vale? Buenas Yo les- noches, profesor. Que esté bien. No, profe, que estén bien. Gracias. Chao, profe, que llegue bien. Bien, chao. Gracias, profe.